Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Halit naman ay bulawak. Y para este 12º encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, seguiremos adentrándonos en... El martillo de las brujas, episodio 2. Para algunos clérigos católicos del siglo XV, la creencia en demonios y hechiceros era propia de personas vulgares e ignorantes. Pero si Satanás, según las Sagradas Escrituras, ha realizado portentos demoníacos sin la ayuda de magos, ¿por qué ahora necesitaría de las brujas? Los ángeles caídos emplean a los hechiceros para combinar ingredientes sin los cuales no podrían realizar ningún mal en nuestro mundo. No obstante, no hay en apariencia puntos de contacto entre el universo sobrenatural de los moradores del Averno y el entorno donde habitamos los seres humanos. En este infomisterio seguiremos ahondando en algunas tesis de uno de los más controvertidos tratados contra la magia. Sobre hechicería, magos y brujas. En el episodio anterior, cuyo enlace dejo aquí arriba, hemos señalado que el martillo de las brujas fue redactado para sentar posición ante aquellos clérigos católicos que negaban la existencia de la hechicería y afirmaban que la creencia en magos era anticristiana. También hemos visto que el puntapié para la acción inquisitorial fue el alarmante crecimiento de la brujería en las regiones del norte de Alemania hacia finales del siglo XV, y que la adivinación ya era condenada por la jurisprudencia civil. Ahora, para adentrarnos aún más en la hechicería, veremos los distintos posicionamientos que había en la Iglesia Católica acerca de su existencia y en las razones por las cuales el demonio, capaz de dañar al ser humano sin necesidad de instrumentos, utiliza a magos y brujas. ¿Existen o no? Recordemos que para los autores católicos de la época, en todo hecho de brujería debían coincidir tres elementos: demonio, brujo y permiso de Dios. Sin embargo, entre los clérigos escépticos acerca de la realidad y alcance de la brujería, había tres posicionamientos. Estas posturas tenían como punto de partida diversas interpretaciones sobre los distintos prodigios mágicos narrados en la Biblia. La primera opinión, que también descreía de la realidad de los ángeles caídos, aseguraba que la magia no existía y que solo está en la imaginación de ciertas personas susceptibles que atribuyen a un encantamiento lo que es obra de una causa natural aún no descubierta. Afirmaban los inquisidores acerca de esta posición: Yerran quienes dicen que la brujería no existe, sino que es algo puramente imaginario, aunque no creen que los diablos existan, salvo en la imaginación de la gente ignorante y vulgar. Y los accidentes naturales que le ocurren al hombre los atribuye él por error a un supuesto demonio, pues la imaginación de algunos hombres es tan vívida que les hace creer que ven figuras y apariciones reales, que no son otra cosa que el reflejo de sus pensamientos, y entonces estos son tomados por aparición de espíritus malignos y aún por espectros de brujas. La segunda opinión, sin negar la existencia de los demonios, aseguraba que los brujos eran personas fantasiosas convencidas de la efectividad de hechizos incapaces de efecto alguno. La tercera postura sostenía que los brujos, asistidos por los demonios, producían alucinaciones en sus víctimas. Esto quiere decir que los efectos de la magia eran también imaginarios. Para esta clase de autores católicos, el brujo, asistido por alguna potencia infernal, solo tenía el poder de provocar cierto tipo de demencia. Instrumentos imposibles. Pero
desde la perspectiva de los dos inquisidores, Jacobus Sprenger y Heinrich Kramer, autores del Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, las tres posturas que acabamos de mencionar eran heréticas, precisamente porque contradecían la verdadera fe que predica que ciertos ángeles cayeron del cielo y ahora son demonios capaces, por su naturaleza espiritual, de realizar cosas imposibles para los seres humanos. No olvidemos, como hemos señalado en el episodio anterior, que ninguno de los dos inquisidores era contrario a creer que ciertos sucesos pudieran tener como origen alguna ley natural todavía desconocida. Sin embargo, condenaban con dureza cualquier postura que negase a la brujería como una posible causa. Pero ¿por qué los diablos necesitarían de hechiceros, es decir, de simples mortales, para dañar al ser humano si después de todo cuentan con facultades sobrenaturales extraordinarias según los relatos de las Sagradas Escrituras? Esta pregunta era formulada por aquellos que creían en los demonios y sus obras maléficas, pero negaban la efectividad de la magia por ser una operación realizada por hombres y mujeres, es decir, seres sin capacidad para producir prodigios. Sin embargo, para los dos inquisidores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, era un error filosófico creer en los dos extremos, es decir, el demonio por un lado y sus obras diabólicas por el otro, sin creer en el instrumento capaz de materializar las iniquidades de origen satánico, la hechicería. Los dos inquisidores afirmaban lo siguiente: es inútil argumentar que cualquier resultado de la brujería puede ser fantasioso e irreal, porque tal fantasía no puede lograrse sin acudir a los poderes del demonio, y es preciso que se haya establecido un contrato con éste, por medio del cual la bruja se obligue a ser la sierva del diablo, y ello no se hace en sueños, ni bajo la influencia de ilusión alguna, sino que colabora real y físicamente con el demonio. Combinaciones perversas. La interacción de seres sobrenaturales con el mundo físico no deja de ser un asunto problemático en términos teológicos. Según el Malleus Maleficarum, los demonios poseen poder sobre los cuerpos y objetos materiales. Sin embargo, no pueden agregarle, de acuerdo a la terminología aristotélica, nada sustancial o accidental a las cosas que manipulan, a menos que las combinen con otros elementos. Esta mezcla de diversas sustancias vomitivas, según los dos inquisidores, es lo que se observa en los encantamientos y conjuros. Pero los demonios solo pueden ejecutar esta combinación nauseabunda de ingredientes por medio de brujas, no poseyéndolas, sino doblegando su voluntad para que sucumban ante el mal. Salvando las distancias evidentes entre las leyes del universo diabólico y las características naturales del entorno humano, el de los demonios es un arte limitado, como lo es todo arte y operación, a la manipulación de agentes y elementos que combinados producen enfermedades y pasiones perversas. Ahora bien, hay casos extraídos de las Sagradas Escrituras donde Satanás ha actuado por medio de un arte que no ha requerido de hechiceros ni encantamientos sangrientos. El caso más emblemático es el de Job, que fue entregado al demonio por Dios para probar su fe. Satanás, sin necesidad de brujos, fue capaz de hacer descender fuego del cielo y quemar las ovejas y criados de Job, además que produjo un viento violento para derribar su casa, de modo que sus hijos perecieran bajo el peso de los muros. También está el caso de Sara, cuyos pretendientes fueron asesinados por el demonio Asmodeo en persona. Entonces, ¿por qué el demonio,
que puede provocar efectos mágicos sin brujos, a veces los emplea. A esta pregunta, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger responden lo siguiente. Puede decirse que el diablo usa un brujo, no porque necesite tal agente, sino porque busca la perdición de éste. Influencia o nada en común. Pero estos portentos demoníacos, en los que no intervienen hechiceros ni brujas, son siempre con el permiso de Dios. En el caso de Job, el personaje bíblico es sometido a duras pruebas por Satán, con la autorización del Padre Todopoderoso. Esto significa que Dios permite a veces que el diablo haga daño y en otras ocasiones se lo impide. De acuerdo a los inquisidores, Dios usa al diablo, aunque el diablo no lo quiera, como su servidor y esclavo. En otras palabras, el demonio jamás es más fuerte que Dios. No puede usar tanta violencia como desea contra la creación. Sin embargo, fuera de los casos excepcionales de Job y de Sara, los demonios actúan mediante agentes para combinar elementos putrefactos sin los cuales son imposibles los conjuros malignos. A su vez, desde una perspectiva filosófica, para que un acto tenga efecto sobre otro, entre ambos debe haber algún punto de contacto. Pero el diablo, al ser un espíritu, no puede relacionarse con el cuerpo humano porque entre ambos no hay nada en común. Avicena, el gran filósofo y científico persa del siglo XI, afirmaba, según citan ambos inquisidores, muy a menudo el alma puede tener tanta influencia sobre el cuerpo del otro en la misma medida en que la tiene sobre su propio cuerpo, pues tal es la influencia de los ojos de quien con la mirada atrae y fascina a otro. Por lo tanto, la influencia demoníaca es a través del alma para que la bruja o mago mezcle los elementos nauseabundos de sus hechizos destructivos. ¿No sería conveniente dudar, a partir de ahora, de las intenciones diabólicas de una comida con sabor rancio? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.